No fue en una cama, ni en un hotel, ni siquiera en una habitación con una puerta que pudiera cerrar con llave. Fue en un ascensor de carga y todavía me tiemblan las manos cuando digo eso en voz alta. Y sí, estaba casada. Antes de todo esto yo era una mujer común, invisible incluso para mí misma. Me llamo Laura y llevaba 12 años casada con Daniel, un hombre bueno, correcto, predecible hasta el cansancio. Nuestra vida era ordenada, limpia, funcional, como un mueble que nadie mueve porque cumple su propósito. Yo trabajaba catalogando obras en un museo municipal, turnos largos, salas frías, silencios eternos. Daniel llegaba tarde, cenábamos mirando el celular, nos dábamos un beso automático antes de dormir. Nada estaba mal y eso era lo más aterrador. El día que conocí a Julián, el ascensor estaba averiado para el público. Solo funcionaba el de carga, ese que huele a metal viejo y aceite, el que nadie mira. Quedé atrapada con él durante 17 minutos. 17. Parece que hoy el museo decidió tragarnos, dijo, intentando sonreír. Yo me reí sin ganas, con esa risa que una usa para no pensar. El ascensor se sacudió. Mi corazón también. No hubo chispa inmediata, no hubo deseo. Hubo conversación. Y eso fue peor. Empezamos a coincidir por casualidad en ese ascensor cada semana. Yo ajustaba mis horarios. Él también. Nunca lo dijimos en voz alta. Julián no me tocaba. Me escuchaba. Me miraba como si yo fuera algo que valía la pena descubrir con paciencia. Yo volvía a casa con culpa pegada a la piel. Daniel me preguntaba cómo había estado mi día. Yo decía bien y sentía que mentía en todos los idiomas posibles. Una tarde el ascensor se detuvo entre pisos. Las luces parpadearon. El silencio era espeso. No deberíamos estar haciendo esto, susurré. Lo sé, respondió, pero ya lo estamos haciendo igual. No nos besamos ese día. Y sin embargo, salí de ahí traicionando todo lo que creía ser. Las semanas siguientes fueron un hilo tensándose. Mensajes que borraba. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Mi reflejo en el espejo ya no me reconocía. Hasta que una noche el ascensor se detuvo de golpe. Se apagaron las luces por completo. Y yo supe que ya no había marcha atrás. Porque cuando se encendieron otra vez, mi vida tal como la conocía había terminado. Dime, ¿qué harías tú si descubrieras que el peor error de tu vida también fue el único momento en que te sentiste viva? Cuando las luces volvieron yo estaba llorando sin darme cuenta y Julián tenía la mano suspendida en el aire, a centímetros de mi hombro, como si tocarme fuera una decisión demasiado grande. Y ese gesto me desarmó más que cualquier caricia porque entendí que lo que estaba pasando entre nosotros no. Necesitaba piel para ser real, necesitaba silencio, tiempo robado y esa sensación. Peligrosa de estar eligiendo mal con plena conciencia, salí del ascensor con las piernas flojas, me encerré en el baño del museo y me miré al espejo como si esperara que alguien más estuviera ahí para decirme que parara, pero no había nadie, nunca hay nadie cuando una empieza a traicionarse. Esa noche Daniel me habló de cambiar el coche, de ahorrar para unas vacaciones, de cosas que suenan a futuro. Yo asentía mientras pensaba en el olor metálico del ascensor, en la forma en que Julián decía mi nombre como si fuera un secreto compartido. Empezamos a vernos más seguido, siempre ahí, siempre en tránsito. Nunca llegando a ningún sitio, como si el ascensor fuera el único lugar donde yo podía existir sin fingir. Hablábamos de nuestras frustraciones, de sus divorcios a medio cerrar, de mi matrimonio que no estaba roto pero tampoco vivo, y cada palabra era un paso más lejos de casa. Una tarde me preguntó si era feliz y no supe mentirle, no supe mentirme, bajé la mirada y ese silencio fue nuestra primera infidelidad real. Después vinieron las manos rozándose sin querer, las despedidas que dolían más que las ausencias, la culpa convertida en rutina. Yo me decía que mientras no cruzara cierta línea seguía siendo buena esposa. Pero las líneas se mueven cuando una las pisa tantas veces. El día que Daniel olvidó nuestro aniversario yo no lloré. Solo pensé en contárselo a Julián y ahí entendí que algo esencial ya se había quebrado. La traición no estaba en mi cuerpo sino en mi lealtad, en a quien acudía cuando algo me dolía. El ascensor empezó a parecerme pequeño, insuficiente para todo lo que sentía, y sin embargo seguíamos ahí,
atrapados voluntariamente, hasta que una mañana encontré a Daniel esperándome a la salida del museo, mirándome como no lo hacía desde hacía años, y supe que el derrumbe no iba a ser ruidoso, iba a ser lento, incómodo y profundamente humano. Y mientras caminaba hacia él con una sonrisa que no me pertenecía, solo podía pensar en una cosa que todavía hoy me quema por dentro: en qué momento exacto dejé de ser la mujer que prometió y me convertí en la mujer que desea. Y tú que me escuchas ahora, ¿crees que una traición empieza cuando dos cuerpos se tocan o mucho antes? Cuando el corazón aprende a esconderse. Daniel me llevó a casa esa tarde y habló todo el camino de cualquier cosa menos de mí, y yo lo escuchaba como si estuviera detrás de un vidrio, asentía, sonreía, respondía con monosílabos mientras por dentro contaba los minutos para el día siguiente, para volver al museo, para volver a ese espacio estrecho donde nadie nos pedía explicaciones. Empecé a notar cambios pequeños que me daban miedo: cómo me arreglaba más para ir a trabajar, cómo me molestaba que Daniel me tocara el brazo sin mirarme, cómo mi cuerpo reaccionaba al sonido del ascensor antes incluso de verlo. Julián también estaba distinto, más callado, más atento, como si supiera que estábamos caminando sobre algo frágil. Una vez me dijo que había soñado conmigo y no explicó nada más. No hizo falta, porque en su silencio había más intimidad que en cualquier palabra. Yo seguía repitiéndome que no había pasado nada, que no había besos, que no había camas. Pero cada vez que lo veía sentía que le estaba siendo infiel a Daniel de una forma más profunda, como si le estuviera ocultando una versión entera de mí. Una tarde el ascensor se llenó de cajas y tuvimos que pegarnos contra la pared, su espalda rozando mi pecho, su respiración desacompasada, y fue ahí cuando entendí que el deseo no siempre grita. A veces simplemente se queda quieto esperando permiso. Salí de ahí temblando, llegué a casa y me metí en la ducha como si pudiera borrar algo. Daniel me preguntó si estaba bien. Lo miré y por primera vez pensé que quizá él también estaba solo conmigo. Esa idea me partió en dos. Los días siguientes fueron una tensión constante, mensajes que no enviábamos, miradas que decían demasiado. El ascensor convertido en un confesionario donde hablábamos de todo menos de lo que realmente queríamos, hasta que una noche Julián no apareció. Esperé 10, 15, 20 minutos, el ascensor subía y bajaba vacío y yo sentía una mezcla absurda de alivio y abandono. Cuando al fin llegó estaba pálido, me dijo que no podía seguir, que esto no era justo para nadie, que yo tenía una vida. Yo asentí, dije que lo entendía, que era lo mejor. Y sin embargo, cuando el ascensor empezó a moverse sentí que algo dentro de mí se caía al vacío. No lloré, no discutí, solo lo miré como se mira a alguien que ya se está perdiendo. Esa noche volví a casa y me metí en la cama junto a Daniel, escuché su respiración tranquila y pensé que nunca había estado tan lejos de alguien estando tan cerca. Los días siguientes Julián evitó el ascensor, yo lo sentía aunque no lo viera. El museo volvió a ser frío, enorme, silencioso, y yo empecé a preguntarme si la traición más grande no era hacia él ni hacia Daniel, sino hacia mí misma por haber probado algo real y luego fingir que no había existido. Y ahora que me escuchas, dime, ¿qué se hace cuando el amor no explota sino que se apaga despacio y nadie alrededor parece notarlo? Los días empezaron a repetirse con una normalidad cruel. Yo iba al museo, hacía mi trabajo, hablaba con colegas, respondía a correos, y todo parecía igual desde fuera, pero por dentro era como caminar con una grieta abierta en el pecho. Esperaba sin querer escuchar sus pasos, su tos leve, cualquier señal de que seguía existiendo en el mismo espacio que yo, pero Julián había cumplido su palabra y su ausencia se volvió más ruidosa que cualquier presencia. El ascensor seguía subiendo y bajando como siempre y cada trayecto era una prueba de resistencia. Me quedaba quieta, mirando los números cambiar, recordando conversaciones enteras que nadie más conocía, confesiones que no tenían testigos. Empecé a preguntarme si él pensaba en mí o si para él había sido más fácil cortar. A veces deseaba que apareciera solo para poder odiarlo un poco y dejar de sentirme tan sola en esa decisión. Daniel seguía siendo atento de una forma nueva, como si algo se hubiera despertado en él. Me preguntaba más, me miraba más, y eso me llenaba de una culpa distinta, más pesada, porque ahora yo era la que no estaba del todo ahí. Una noche me preguntó si me pasaba algo y estuve a punto de decirle la verdad. Sentí la confesión subir como un nudo, pero me dio miedo romper algo que todavía no estaba roto del todo. Así que mentí otra vez, una mentira suave, casi cariñosa, y entendí que mentir también puede ser un acto de cobardía envuelto en buenas intenciones. Empecé a soñar con el ascensor, con quedarme atrapada sola, con que nadie viniera a rescatarme.
Despertaba con el corazón acelerado y una sensación de pérdida que no sabía explicar. Un día, semanas después, lo vi de lejos. Julián estaba con una mujer, hablaban cerca de la entrada, se reían, y mi primera reacción fue un alivio extraño, como si confirmar que él seguía con su vida hiciera todo más real, más definitivo. Luego vino el dolor, seco, silencioso, porque entendí que yo no tenía derecho a reclamar nada, que lo nuestro había existido en un espacio prestado, sin futuro prometido. Esa tarde subí sola en el ascensor y por primera vez lloré de verdad, sin taparme, sin prisa. Lloré por la mujer que fui antes de desear algo más, por la mujer que soy ahora. Dividida entre lo correcto y lo honesto, llegué a casa con los ojos rojos y Daniel me abrazó sin preguntas. Y ese gesto simple me rompió más que cualquier reproche, porque supe que el amor también puede ser esto, una presencia constante que no exige pero tampoco enciende, y desde entonces vivo con esa pregunta clavada en el cuerpo: si es peor traicionar buscando sentir o quedarse fiel apagándose poco a poco. ¿Y tú que sigues escuchando? ¿Alguna vez has amado algo que no podías elegir sin perderte a ti mismo? Después de ese abrazo empecé a notar cosas que antes no veía o que quizás siempre estuvieron ahí y yo no quise mirar. La forma en que Daniel me observaba cuando creía que yo no me daba cuenta, como si estuviera tratando de leerme por dentro. Yo me tensaba, sentía que cualquier gesto podía delatarme, que mi cuerpo hablaba un idioma que ya no controlaba. Empecé a cuidarme demasiado, a medir palabras, a borrar pensamientos antes de que se convirtieran en frases, y vivir así cansa de una manera que no se nota pero te va doblando por dentro. En el museo el ascensor seguía siendo un símbolo incómodo, ya no un refugio sino una herida abierta. Cada vez que se cerraban las puertas sentía un eco de lo que fuimos, de lo que casi fuimos, de lo que nunca debimos ser. Una mañana Julián volvió a subir conmigo sin previo aviso. No dijo nada al principio, solo se quedó quieto mirando el número avanzar. Yo sentí que el aire se me iba de los pulmones. Pensé en bajarme en cualquier piso, en huir como una cobarde, pero no me moví. Cuando por fin habló fue para decir mi nombre en voz baja, y ese sonido me atravesó más que cualquier caricia pasada. Me preguntó cómo estaba y quise reírme de lo absurda que era esa pregunta. Después de todo, le dije que bien, porque parece que esa es la respuesta automática cuando no quieres abrirte. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. No hubo reproches ni promesas, solo una tristeza compartida que se sentía densa, casi física. Antes de que se abrieran las puertas me dijo que a veces lo real no es lo que se queda sino lo que te cambia, y yo me quedé congelada mientras él se alejaba. Ese día supe que no iba a olvidarlo aunque pasaran años, que ciertas conexiones no se borran, solo se aprenden a cargar. En casa empecé a tener discusiones pequeñas con Daniel, por tonterías, por platos, por horarios, y en el fondo sabía que no era por eso. Era porque yo estaba dividida y esa división buscaba salida. Una noche me preguntó si todavía lo amaba y el silencio que siguió fue la cosa más honesta que había entre nosotros. En mucho tiempo, vi el miedo en sus ojos y sentí ganas de abrazarlo y decirle que sí, que todo estaba bien, pero algo en mí se resistía a seguir viviendo a medias. Desde entonces camino con cuidado, como si cada decisión pudiera empujarme hacia un lado u otro sin retorno. Y mientras hablo aquí contigo me doy cuenta de que aún no sé en qué momento exacto una mujer deja de ser fiel y empieza a ser sincera consigo misma, y tal vez esa confusión sea el precio de haber sentido algo verdadero aunque fuera en el lugar más improbable del mundo. Desde esa noche la casa empezó a sentirse distinta, no hostil, pero sí llena de cosas no dichas flotando en el aire. Daniel caminaba con cuidado alrededor de mí como si temiera romper algo frágil y yo hacía lo mismo con él. Dos extraños tratando de conservar una forma que ya no encajaba del todo. Empecé a llegar más tarde del trabajo solo, para tener unos minutos a solas conmigo misma, sentarme en el coche sin arrancar y respirar, pensar en quién era ahora, en quién estaba siendo, porque ya no podía fingir que todo seguía igual. Algo se había movido dentro de mí y no había manera de devolverlo a su sitio original. En el museo me ofrecieron coordinar una nueva exposición y acepté sin pensarlo. Necesitaba ocupar la cabeza, llenarla de horarios, de listas, de responsabilidades, cualquier cosa que acallara la voz que me preguntaba cada rato que quería realmente. Julián desapareció otra vez de mi rutina y eso fue casi un alivio, como cuando deja de doler una herida pero queda la cicatriz, una marca sensible que reacciona al mínimo roce. A veces lo veía reflejado en los vidrios, otras creía escucharlo decir mi nombre, y me odiaba un poco por eso, por seguir dándole espacio dentro de mí cuando ya no tenía derecho. Daniel intentó recuperar gestos antiguos,
cenas especiales, planes de fin de semana, y yo me esforzaba por responder, por estar presente, por convencerme de que el amor también es una decisión diaria. Pero había momentos en los que me sorprendía imaginando cómo habría sido todo si hubiera tenido el valor de cruzar ciertas líneas o la lucidez de no acercarme nunca a ese ascensor. Esa ambivalencia me agotaba. Me volvía irritable, distante. Una noche discutimos de verdad por primera vez en años, no por Julián, no por una infidelidad concreta, sino por esa sensación de que yo ya no estaba del todo ahí. Daniel me dijo que me sentía lejos incluso cuando me tocaba, y esa frase me atravesó como un golpe limpio porque era cierta. Dormimos de espaldas esa noche y yo me quedé mirando el techo pensando en lo fácil que había sido perderme sin darme cuenta. Los días siguientes fueron más silenciosos, más tensos, y en medio de todo eso empecé a preguntarme si confesar sería un acto de crueldad o de honestidad, si decir la verdad aliviaría mi culpa o simplemente repartiría el dolor, porque aunque no hubo una cama ni un hotel, hubo algo más difícil de explicar, hubo una intimidad que no se borra con disculpas. Sigo viviendo en esa duda, caminando por los mismos pasillos, subiendo en los mismos ascensores, compartiendo la misma cama, mientras dentro de mí conviven la mujer que fue fiel durante años y la mujer que descubrió que también era capaz de desear otra vida. Y ahora que sigo hablando contigo, con esta voz que tiembla un poco, necesito saber, ¿crees que callar puede ser una forma de proteger o solo una manera elegante de seguir huyendo? El final llegó una noche cualquiera, sin música dramática ni gritos. Llegó con Daniel apagando el televisor y mirándome con una calma que me dio más miedo que cualquier enojo. Me dijo que necesitábamos hablar y yo supe que ya no había ascensores donde esconderme. Se sentó frente a mí y antes de que yo pudiera empezar a confesar algo, cualquier cosa, me dijo que sabía de Julián desde el principio, que no por mensajes ni por terceros sino por algo mucho más absurdo y cruel. El museo había instalado meses atrás un sistema de registro de audio en el ascensor de carga por motivos de conservación y seguridad. Nada ilegal, nada oculto, solo una rutina técnica que a mí nunca se me ocurrió cuestionar. Daniel había sido el encargado externo de supervisar ese proyecto. Había escuchado mi voz por accidente la primera vez y después ya no pudo dejar de escuchar. No porque quisiera controlarme, sino porque necesitaba entender en qué momento su esposa empezó a hablarle a otro hombre como nunca le habló a él. Me dijo que nunca oyó besos ni promesas explícitas, que lo destrozó fue escucharme reír bajito, escucharme decir cosas que con él ya no decía, escuchar mi silencio cómodo con alguien que no era mi marido. Me explicó que no me enfrentó porque quería saber hasta dónde llegaría yo sola, si volvería o si terminaría de irme, y ahí entendí el verdadero giro de todo. La traición no explotó cuando él lo descubrió, sino cuando decidió quedarse callado, cuando me dejó elegir creyendo que así me estaba respetando. Lloramos los dos, no hubo insultos ni reproches, solo dos personas aceptando que algo se había roto sin ruido. Semanas después Julián se fue del museo. Pidió traslado, nunca volvimos a cruzarnos. Daniel y yo seguimos juntos un tiempo más, intentándolo con una honestidad torpe. Pero ya nada volvió a sonar igual, porque algunas verdades cuando se escuchan una vez no se pueden desoír. Hoy vivo sola, sigo trabajando entre obras silenciosas y cada vez que subo a un ascensor evito hablar, no por miedo a que me graben, sino porque aprendí que las palabras dichas en la oscuridad también dejan huellas. Y ahora dime tú, después de escuchar todo esto, si supieras que alguien te ama lo suficiente como para escucharte traicionarlo en silencio, ¿eso te parecería amor o la forma más profunda de despedida?